Me llamo Rafael Alemany Sales, tengo 43 años y soy escritor. Me gusta mucho, sobre todo, es escribir novelas, de las cuales he tenido la suerte de publicar 2 novelas y una tercera que está a punto de salir. También me gusta mucho hacer relatos cortos, también he hecho obras de teatro, he tenido la suerte de una de ellas, pues ha sido estrenada por una compañía de teatro, y también hago un programa de radio, no sé quedarme quieto. Mi vinculación con Alfafar, pues yo sobre el año 2004 me vine aquí a vivir a Alfafar, ya han pasado 20 años, y vine a vivir al barrio Orba. Yo cuando llegué pues me chocó mucho toda la diversidad cultural, ¿no? Había pues muchos hijos de inmigrantes de Andalucía, otros hijos de inmigrantes de Castilla-La Mancha, luego también mucha inmigración de Hispanoamérica y todas esas personas, pues, yo vi que aportaban un valor añadido al barrio. Yo comienzo a escribir siendo muy pequeño. Yo tenía pues, mucha imaginación y eso lo combinaba con mis 2 pasiones, pues, que es la historia, la arqueología. Siempre he estado escribiendo, siempre he estado haciendo cosas, hasta que un día dije, bueno, si me encanta escribir, ¿por qué no voy a hacer ya una novela en serio y tal? Yo hacía cuentos para unos, para otros, pero quería hacer una novela. Y dije, ¿por qué no? Bueno, pues la escribí, recuerdo que mi padre la cogió, se la llevó a una editorial y la editorial les gustó. Y de ahí pues ya no he parado. Salió mi primera novela, El tesoro de los jesuitas. Mi proceso creativo, bueno, es muy singular porque a mí me inspira, pues me puede inspirar desde la música, me puede inspirar sobre todo edificios antiguos o leyendas que la gente me va contando. Cuando me llamaron para decirme que había sido elegido para este galardón, recuerdo pues, que me quedé en shock, ¿no? Me recuerdo que me llamaron y me pilló de sorpresa, pero bueno, en sí me invadió una alegría. Digo, lo acepto con mucha humildad, con mucho cariño, porque es un reconocimiento de mi pueblo. Para realizar la Reliquia Dormida, que fue mi segunda novela, pues me inspiré mucho de una antigua leyenda que tenemos aquí en Alfafar. Es una novela que transcurre por nuestras calles y es muy adictiva desde el principio.